Estimados amigos, les comparto el texto que escribió Carlos Lascano como prólogo para el más reciente libro de Arnulfo Estrada sobre la lengua y la cultura quiligua. El libro está por salir, sin embargo, quienes lo financiaron, el gobierno del estado de Baja California, no les gustó quizás porque les dice algunas verdades, así es que no lo incluyen en esta obra. Y se los comparto como una reflexión por la reciente muerte de José Cruz Ochurte, uno de los últimos hablantes de la lengua quiligua, la que está a punto de extinguirse. El ocaso de una experiencia humana, la lengua quiligua. El quiligua es la lengua del pueblo quiligua, valga la redundancia, que habita en el noreste del estado mexicano de Baja California. Por su número de hablantes, es la lengua indígena con menos hablantes en México y, por lo tanto, es la más amenazada de las lenguas indígenas. Los hablantes de quiligua son todos adultos. Esta existe desde hace cuando menos 5,000 años, aunque sus raíces pueden rastrearse a unos 9,000 años atrás, cuando las familias yumanas empezaban a conformarse. En comparación, el español como lengua apenas empezó a formarse hace 1000 años y sus raíces se remontan a unos 1500 años atrás. En nuestros días solo quedan 5 hablantes del quiligua. 6 si consideramos al autor de este libro, quien no es quiligua. El fin de la cultura quiligua es inminente y la extinción de su lengua es un proceso ya irreversible. Miles de años de evolución de una gran experiencia humana están a punto de perderse. Toda extinción que nos empobrece es una tragedia. Normalmente se habla de la desaparición de especies de flora, de fauna, de la extinción de bosques, selvas, manglares, que de suyo propio es una tragedia también. Pero poco se habla del fin de experiencias humanas, tan milenarias, de culturas y de lenguas, su rasgo más distintivo. Se calcula que existen más de 6,000 lenguas alrededor del mundo. Hay quienes dicen incluso que son más de 7,000, pero de ellas, más de la mitad se extinguirá en un plazo no mayor a 100 años. El quiligua es una de ellas. La diversidad lingüística es considerada parte de la diversidad biológica y debería ser respetada y defendida como uno de los derechos humanos. Más allá de que se considere a las lenguas como una herramienta de comunicación, representan un conjunto de conocimientos transmitidos a lo largo de cientos y miles de años. Cada lengua es una forma distinta de entender la realidad y forma parte de una experiencia humana irrepetible y sumamente valiosa. Es mucho lo que se pierde con cada lengua extinta. Se trata de un desastre, una catástrofe, el fin de una práctica única. En Baja California estamos viviendo esa tragedia. Todas las lenguas indígenas nativas se encuentran en peligro de extinción, pero de ellas el quiligua ya está técnicamente acabada y no hay manera de revertir el proceso. El día que muere el último de los hablantes de quiligua, habrá desaparecido esa cultura. Entramos en contexto, el contacto de los quiligua. El primer español que vislumbró el antiguo territorio quiligua fue el navegante español Francisco de Ulloa, quien en 1539 fue enviado por Hernán Cortés y recorrió toda la costa del Golfo de California, tanto la de Sonora como la de la península de Baja California en sí. En su diario no se registra ningún contacto, pero con toda seguridad su presencia fugaz no pasó desapercibida para los quiligua. A todo lo largo de los siglos XVI, XVII y XVIII, fueron varios los navegantes que pasaron frente a su territorio, pero en ningún caso se sabe de algún contacto. El que parece ser el primer encuentro entre quiliguas y europeos se dio en marzo de 1766, cuando el jesuita Wenceslao Link, misionero de San Francisco de Borja, efectuó una larga exploración al norte. Link penetró el desierto de San Felipe y encontró una frontera lingüística. Cuando los intérpretes cochimí no pudieron entender la lengua de la región. Desde entonces los contactos se sucedieron y casi 10 años después, en 1775, fue establecida la primera misión en su territorio ancestral, la de Santo Domingo de Guzmán o Santo Domingo de la Frontera, por los padres dominicos. 20 años después, en 1794, sería establecida la misión de San Pedro Mártir de Verona, en pleno corazón del antiguo territorio quiligua. Los misioneros iniciaron
profundos cambios en los grupos quiliguas, pero nunca lograron controlarlos del todo y gracias a ello pudieron subsistir como cultura, aún mucho después del colapso del sistema misional hacia la mitad del siglo XIX. La conquista, la verdadera debacle de los quiligua se inició con la independencia de México, lo que propició que poco a poco fueran perdiendo sus territorios. ¿Dónde hemos visto eso, no? La conquista de los quiligua por parte de los mexicanos fue mucho más contundente. Se les despojó de prácticamente toda su tierra, lo que impidió que pudieran seguir desarrollando sus formas de vida ancestrales. Se les marginó, al igual que a todos los grupos indígenas de nuestro país, negándoseles todo tipo de servicios básicos y negándoseles su propia cultura. El trato que se les ha dado por parte del resto de la sociedad baja californiana ha sido humillante, denigrante. A duras penas han llegado a este siglo XXI, pero ya no estarán en el siguiente. Su resistencia ha sido admirable. La lucha de los quiligua está a punto de concluir. Fueron devorados por una cultura depredadora, rapaz, que sigue negándoles la vida a todos los grupos nativos, originarios de México. Me apena profundamente esa cara conquistadora de los mexicanos, 1000 veces más expoliadora y racista que la conquista española. Pero eso ocurrió ya hace más de 200 años, y la conquista mexicana está ocurriendo en nuestros días, y una de sus consecuencias es la desaparición de los quiligua. Arnulfo, existen personas generosas, no son muy visibles en un mundo donde el egoísmo parece ser máximo valor. Arnulfo Estrada Ramírez, el autor de este libro, es una de ellas. Hace más de 30 años se dio cuenta del acelerado proceso de extinción que estaban viviendo los quiligua y decidió hacer algo por ellos. En ese entonces conoció a los últimos 14 hablantes de la lengua y con ello inició un lento y paciente trabajo de ir registrando la lengua antes de que se extinguiera. Arnulfo sabía que ya nadie más podría enseñársela. En la medida que fue aprendiendo y registrando la lengua, sus informantes fueron muriendo. Hoy solo quedan 5, todos mayores de edad, el más joven con más de 50 años. Arnulfo es oceanólogo, y ejerció su profesión durante muchos años, pero paralelo a ello y utilizando todo su tiempo libre, fue conociendo y aprendiendo de los quiligua. Visitaba con frecuencia sus comunidades, convivía con ellos y ellos le compartieron su pobreza y también su lengua, la que hoy habla con igual soltura, pero pronto ya no habrá nadie con quien pueda dialogarla. Gracias a esta dedicación generosa y apasionada de tantos años, la lengua quiligua no se perderá del todo. Quedan los registros, las grabaciones, las palabras, cada vocablo que Arnulfo fue registrando y anotando, escribiendo, describiendo su significado y muchos de los valores y significados que encierra. Este trabajo de Arnulfo resume esa experiencia milenaria del pueblo quiligua, el que tuvo una evolución de cuando menos 6000 años. En un futuro cercano, cuando haya muerto el último de los hablantes del quiligua y su cultura sea solo un recuerdo, este trabajo de Arnulfo será fundamental, ya que será la base para entender lo que fue su lengua, el elemento más importante de su cultura. En un país como el nuestro, donde hay una intención oficial de borrar nuestro pasado, de que se pierden identidades y raíces, trabajos como el que nos presenta Arnulfo, son sumamente valiosos. Además, su trabajo está fuera de la academia y muestra un compromiso que pocos académicos llegan a presentar. Los académicos no suelen salir de sus cubículos, menos los académicos mexicanos, con honrosas excepciones. Menos aún llegan a convivir con personas tan marginadas como los quiligua y dejar constancia de una solidaridad profunda como la que se percibe en este libro. En un país tan profundamente racista y clasista como México, en donde se tiene a los grupos indígenas en la más baja escala social y se les sigue explotando y abusando cada día, destaca el nivel del compromiso de Arnulfo hacia los quiligua y por ende hacia los nativos mexicanos. Su amor a los indígenas está lejos de la retórica, la que es constante entre los indigenistas, antropólogos y otros académicos y burócratas que dicen desgarrar sus vestiduras por los indígenas de México. En el testimonio, este trabajo de Arnulfo
es más que nada ese mismo testimonio. Ya nada puede detener la extinción de la lengua quiligua, y el mejor estudio para poder entenderla es en este libro. Desde luego se complementa con los trabajos de Mixco y Ochoa Zazueta, pero la mejor comprensión de esta lengua nos la da Arnulfo. No por nada fueron tantos años, más de 30, los que Arnulfo ha estado conviviendo con los últimos quiligua. Aquí se expresan las claves de una lengua milenaria, desarrollada por un grupo de personas que se adaptó maravillosamente a un medio tan hostil como lo es el de la península de Baja California, y aquí vivieron por más de 6,000 años. Las palabras expresan muchas de las formas de adaptación. Se habla de las historias, los mitos, las familias, las personas, la flora, la fauna, la medicina tradicional, la toponimia y tantas cosas que nos dejan ver muchas cosas de lo que fue la vida tradicional de esta etnia. Es un gran trabajo que resume a todos los otros textos que ya ha publicado Arnulfo. Una gran experiencia que nos comparte y que ahora tan dignamente nos presenta. Tan comprometido está Arnulfo con los quiligua que lo podemos considerar como parte de ellos, últimos representantes de esta etnia, ya que la conoce tan perfectamente como esos 5 últimos hablantes. Ya lo decíamos, es el 6º hablante. Con ellos, estos 6 últimos hablantes del quiligua, morirá la cultura quiligua. Pero, como lo decía, no morirá del todo. A los trabajos de Arnulfo Estrada Ramírez, con quien tenemos una gran deuda de gratitud, todas aquellas personas que amamos este país, esta tierra y sus gentes milenarias. Texto de Carlos Lascano, locución tu amigo y servidor Brígido Vega Amaya. Si gustas, comparte, dale like, dislike. Te repito, estas son historias que nos encontramos en la red con el debido permiso, el respeto a quienes las comparten. Yo hago lo propio. Hasta la próxima.